Hola, ¿cómo están? Qué gusto, un privilegio poder dar inicio a un nuevo ciclo de experiencias académicas, esta vez audiovisuales, que parten del Instituto de Investigaciones de la carrera de Ciencia Política y, por supuesto, están también dirigidas por las autoridades de la facultad, el director de la carrera, el vicedecano y, por supuesto, el trabajo y participación importante de la decana de la facultad. Qué maravilla iniciar esta experiencia académica, nada menos ni nada más que con un politólogo de una trayectoria académica internacional muy reconocida. Estamos acá con el doctor Fernando Casal, doctor en ciencia política, profesor asociado en este momento de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Él es doctor por el Europe Institute University de Italia. Es profesor o ha sido profesor asociado de varias universidades importantes en el ámbito europeo. Tengo el gusto de haber compartido, no en el mismo tiempo, pero fundamentalmente las aulas en la Universidad de Salamanca, donde él también tiene una maestría. Fernando, una vez más, bienvenido a Bolivia. Qué gusto que puedas compartir con nosotros esta experiencia académica. Bolivia, en la experiencia democrática reciente que tiene, creo que comprende o está iniciando un tercer ciclo. El primer ciclo político estuvo marcado por la democracia pactada. Y este ciclo lo podemos ver desde 1985 hasta el 2005 aproximadamente, donde el diseño político institucional de alguna manera trató de privilegiar a los partidos políticos como la instancia más importante de representación y participación política, pero además esenciales en el ámbito de la composición del poder político. Se hicieron muchísimos esfuerzos para tratar de institucionalizarlos. Se tenía una ley de partidos políticos que de alguna manera trataban de darle a los partidos políticos ese privilegio y esa centralidad en las decisiones políticas, pero actores fundamentales en el sistema político. Tenemos un segundo ciclo que se inicia después del 2005, que indudablemente lo conduce el movimiento al socialismo, donde la idea y la referencia de los partidos políticos es más bien contraria. Se busca desinstitucionalizarlos, se los busca sacar de la escena política en el ámbito de la preponderancia, en el ámbito de su participación y su capacidad de decisiones políticas, y se los trata de sustituir por organizaciones corporativas propias de la estructura social del país, y se trató de llamar a que los organismos, organizaciones sociales y los movimientos sociales ocupen ese lugar, es decir, sean el centro más importante de reflexión en la toma de decisiones. La consecuencia, por supuesto, al dejar de lado a los partidos políticos en esta etapa política fue un grado de desinstitucionalización mayúsculo. Es decir, los partidos políticos casi perdieron su rol y su norte en el ámbito de la sociedad. Y hoy vivimos un tercer ciclo donde indudablemente tenemos más preguntas que certezas, un momento de incertidumbre, un momento que no deja de ser un proceso de transición política, donde indudablemente tenemos como primera señal la posibilidad de un retorno a la importancia que tienen los partidos políticos. Tenemos indudablemente una dispersión en el ámbito de la representación de la Asamblea Legislativa, pero a la vez tenemos también la convivencia de estas organizaciones sociales y movimientos sociales que hoy día están fuera del plano institucional y que buscan, por supuesto, también incidir en sus agendas políticas. Por eso hoy es absolutamente importante, absolutamente necesario reflexionar sobre el sistema de partidos políticos. De alguna u otra forma, los partidos políticos han vuelto a convertirse en actores centrales en el ámbito de las decisiones políticas. Sin embargo, lo que hemos visto en el último proceso electoral nos ha llamado a la preocupación y nos ha llamado profundamente la atención en encontrar partidos políticos completamente desinstitucionalizados. No tienen vida orgánica, algunos se reducen únicamente a un papel
que se llama personería jurídica y que no han aplicado siquiera el ejercicio de democracias internas, formación de cuadros internos, estructuras políticas que mantengan un programa que sea atractivo a la sociedad y lo peor de todo, hemos visto candidatos, la mayoría sin partidos políticos y hemos visto partidos políticos sin candidatos. Y eso ha logrado indiscutiblemente o ha generado una especie de mercantilización de siglas y candidaturas que han terminado obviamente en un proceso no solo de un imaginario colectivo bastante censurable, sino también de una debilidad endémica de la representación política. No nos olvidemos que el sistema de partidos tiene una caja de resonancia importante en la representación política. Es decir, tenemos asambleas legislativas, tenemos una asamblea legislativa muy débil, desordenada, sin estructura, como también lo tendremos en las asambleas departamentales y consejos municipales. El segundo elemento está reñido definitivamente al ámbito del diseño institucional. Tenemos un diseño institucional que es presidencialista y eso marca de alguna manera la preeminencia del Ejecutivo, del presidente en relación a otras instancias. Pero el presidencialismo marcado, férreo en las constituciones de América Latina, también nos han dado paso definitivamente a un fenómeno político que es endémico en América Latina y es el populismo. Y el populismo ha expresado además en la extrema personalización de la política. Es decir, en América Latina no razonamos, no racionalizamos en función de instituciones y mucho menos de partidos políticos, sino en nombres, hombres, y muy pocas veces en mujeres que indudablemente puedan llegar a encumbrarse en el liderazgo o incluso en el caudillismo. En pocas palabras, la relación, la racionalización institucional está muy apagada, muy deflacionada en relación a la figura, al hombre, a la mujer o al personaje, en este caso, que indudablemente encarna una lógica populista. Y finalmente, para terminar este breve diagnóstico, la cultura política, y este es un hecho muy, muy duro en el país, es una lógica de participación que se expresa en una acción colectiva que no es precisamente institucional, que reconoce a otras instancias con más legitimidad y propiedad como interlocutores de la acción política, sindicatos, organizaciones, movimientos sociales, más que a los partidos institucionales. O sea que los partidos políticos, más allá de tener esta hilera de problemas descritos, tienen que enfrentarse continuamente a un rechazo mismo de la población que no los reconoce plenamente como interlocutores válidos de la acción política. Tengo el gusto, una vez más, reitero, de reflexionar estos temas con el profesor Fernando Casal, a quien ahora le doy el uso de la palabra, le cedo la palabra para que pueda expresarnos estos puntos después de un diagnóstico que parece algo complejo o algo delicado. Fernando, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo creo que has hecho un resumen muy importante de la situación, no ya solo, diría, en Bolivia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Yo quisiera quizás empezar llamando un poco a la calma, en el sentido de lo que está pasando en Bolivia es algo que también es muy típico de regímenes posautoritarios, ¿no? Es algo que hemos visto en Europa del Este. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Cracovia, donde hice otra maestría, ¿no? Y me especialicé, ¿no?, en el estudio de países poscomunistas. Y cuando uno ve las elecciones posteriores, inmediatas a la inauguración de la democracia, uno ve este tipo de fragmentación, de institucionalización de los partidos políticos. Por ejemplo, en Polonia, las primeras elecciones, después de la transición a la democracia, había en el Parlamento hasta 29 partidos políticos. Muchos de ellos eran lo que he escuchado durante todos estos días que llevo aquí, esa famosa definición del partido taxi,
que de deciros no lo inventasteis los bolivianos, sino que ya está inventado, ¿no? Pero que define muy bien, yo también hablo de partidos sofá, es decir, son aquellos donde los políticos pueden sentarse todos en un sofá y ya está, ¿no? Que define muy bien la situación, que también, lo comentabas tú, ¿no? De partidos que solo tienen personalidad jurídica, partidos que existen solo en el papel, ¿no? Y define ese tipo de partidos, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, lo que está pasando en Bolivia en este momento es algo, en cierto modo, natural. ¿Qué pasa? Obviamente necesitamos reformar la legislación para poder, digamos, combatir esta situación. En Polonia se cambió el derecho electoral, se introdujo la financiación pública, diferentes medidas que llevó a un fortalecimiento de los partidos políticos. La diferencia quizás es que mientras que en estos países post-tradicional, igual que pasó, lo hablabas tú de la democracia pactada, ¿no? Lo que pasó al principio de la tercera ola y la cuarta ola, que sería la poscomunista, los partidos políticos todavía tenían un prestigio, todavía tenían una especie de, digamos, aura, ¿no? No podía uno pensar en una democracia liberal sin los partidos políticos. Desafortunadamente, el momento en que vivimos actualmente es contrario a esta, digamos, dinámica de los partidos como centralidad de la democracia representativa, ¿no? Comentabas tú muy bien que estamos ante una crisis de los partidos políticos, pero esto es una crisis de los partidos políticos universal, ¿no? No solo pasa en Bolivia, ¿no? Entonces, esto complica, obviamente, las cosas, ¿no? También la falta de apoyo internacional, ¿no? Sabemos lo que ha hecho Trump con las donaciones internacionales, ¿no? En aquel entonces, los países postcomunistas, los países latinoamericanos recibieron mucha ayuda internacional de países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, ¿no? Esto ahora no existe. Y esto es lo que nos dificulta las cosas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación de crisis, ¿no? De la democracia representativa y auge del populismo, ¿no? Bueno, yo creo que hay diferentes dinámicas, diferentes causas. Yo mismo he tenido la oportunidad de escribir sobre ello en un artículo junto a un compañero de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Donde intentamos ver cuáles son las causas del auge de voto a partidos anti-establishment, ¿no? Partidos populistas, partidos ilegales. Y miramos a diferentes dinámicas. Se habla mucho, por ejemplo, de la economía, de la crisis económica, ¿no? Lo que nosotros descubrimos es no tanto la crisis económica, es decir, la crisis económica fue como una especie de, digamos, ahora que estamos en la crisis del diésel en este país, voy a usar esta metáfora, ¿no? Era un poco como el diésel que se echaba a ese fuego que venía ya de antes, y el fuego era la crisis de los partidos tradicionales. Es la crisis de los partidos tradicionales la que lleva al auge de los populismos. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales han dejado un vacío importante, ¿no? Peter Mer, en su famosa obra de Gobernando el Vacío, ¿no? Que pueden leer, está publicada en el Alfa Editorial, si no me equivoco, hablaba, ¿no? De ese distanciamiento mutuo entre los partidos políticos y el votante, ¿no? El partido político hoy en día, cuando existe, se ha convertido en una especie de avestruz que, ante todos los problemas que le rodean, ¿no? Mete la cabeza en, digamos, el suelo y ignora, ¿no? Esos ataques que vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente muy cómodo dentro del Estado, ¿no? Y bueno, a lo mejor veremos cómo evoluciona la situación en Bolivia, ¿no? Pero de momento ese parece ser un poco la reacción, ¿no? Del gobierno a lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es si el populismo es no la enfermedad, sino el síntoma de una enfermedad mayor, que es la crisis de los partidos políticos. Lo que es importante es proceder a, digamos, encontrar medicinas, medicamentos que puedan curar esta enfermedad. Yo creo que esto es algo importante y sobre lo que también podemos conversar, ¿no? En un artículo que yo escribí en el Journal of Democracy hablaba, ¿no? De que se han propuesto diferentes remedios, ¿no? Se ha hablado de la prohibición de los partidos populistas, se ha hablado del cordón sanitario, se ha hablado de
adoptar las políticas populistas. Yo creo que ninguna de estas tres ha funcionado. ¿Por qué? Porque no se centran en lo que es la verdadera enfermedad, ¿no? Que es la crisis de los partidos políticos tradicionales. Una consulta que me parece importante en este momento es, claro, una cosa es la desinstitucionalización de un sistema de partidos que ha tenido cierta estabilidad, cierto funcionamiento, y otra cosa distinta es el ámbito de fortalecer partidos en un momento donde la gente no cree en los partidos políticos, no acepta los partidos políticos como una instancia valedera. Fíjate tú que la anterior ley de partidos políticos en el país establecía el financiamiento directo a los partidos políticos para su funcionamiento. Creo que tuvo algunos buenos efectos. Por lo menos los partidos políticos, te cuento, tenían sede, se habían comprado sus casitas. Hoy día no tienes ni dónde notificarlos, no tienen ni siquiera una oficinita, y son partidos políticos que están en ejercicio del poder político, para que te des cuenta de la dimensión del tema. Pero ¿cómo haces cuando tienes sociedades indudablemente proclives, como la nuestra, al ámbito de tentaciones populistas y tentaciones de sustitución permanente de los partidos políticos? Lo que tienes que hacer es, obviamente, crear institucionalidad. Eso es muy importante, ¿no? Porque la institucionalidad puede llevar a cambio en la cultura política. Los partidos políticos, si son fuertes y están institucionalizados, y por tanto la sociedad llega a verlos como un valor en sí mismo, ¿no? Esto lo habla Levitsky, ¿no? La importancia de dos dimensiones de la institución no es ya solo la organizativa, ¿no? Lo que hablabas tú, de tener tu propia sede, de tener tu propio periodo. Vida orgánica. Vida orgánica, sin lugar a dudas. También es el hecho de que el partido político tenga un valor en sí mismo, que la gente los vea no como un órgano que te va a dar trabajo, que te va a compensar por su apoyo, sino porque tienen un valor, porque defienden una cierta ideología, porque van a aplicar unas políticas públicas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Ya digo, pues lo que tenemos que hacer es una reforma, empezar por una reforma legislativa importante. Tú hablabas del financiamiento público. Bolivia no es una excepción. En el sentido de, bueno, es una excepción en el sentido de que solo Bolivia y Venezuela no tienen financiamiento público en Latinoamérica, ¿no? Ahora también Salvador se está yendo por esa tendencia, ¿no? Pero la regla es que los partidos políticos estén financiados desde el Estado. ¿Por qué? Porque, tal y como he tenido la oportunidad de mostrar en diferentes artículos académicos, pero no solo yo, otros académicos lo han hecho, el financiamiento público genera esa institucionalización de los partidos políticos. La institución del sistema de partidos combate la corrupción, hace que los partidos sean más responsables e incluso genera y promueven la participación de ciertos grupos sociales, como pueden ser las mujeres o los jóvenes, ¿no? Esto es algo que está probado científicamente por los académicos. Claro, yo entiendo que la sociedad no tiene por qué entender o haber leído estos estudios. Entonces, lo que tienen que hacer los partidos políticos es una función educativa importante de demostrar que el financiamiento público verdaderamente es bueno para los partidos políticos y para la sociedad. Al fin y al cabo, sale mucho más barato mantener a los partidos políticos en democracia que recuperar una democracia después de un régimen autoritario, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy importante. Además, el financiamiento público no es una palabra. Lo que tienen que hacer los partidos políticos, es decir, el financiamiento público es como la zanahoria, pero sabemos que la zanahoria requiere el palo, ¿no? Y el palo es el control. Los partidos políticos van a ser financiados desde el Estado, pero ellos también se van a limitar en términos de financiación privada. Van a ser más transparentes y generar un rendimiento de cuentas anual. Es más, van a admitir que sean sancionados en aquellos casos en que sus comportamientos son ilegales. Para ello también necesitamos, obviamente, un órgano de control que lleve a cabo. Ahí es donde quería apuntar. Pareciese que el país vive en una ausencia normativa, que no hay leyes y no hay instituciones que de alguna manera regulen la vida de los partidos políticos. Por supuesto que las hay. Tenemos al órgano electoral plurinacional, que se ha convertido en un cuarto poder del Estado en el diseño institucional, en la constitución política del Estado. Esa es la instancia que ha estado llamada
a regular a los partidos políticos en base a dos instrumentos jurídicos fundamentales. Bueno, en realidad uno solo. La Ley de Organizaciones Políticas, que ha rescatado algunos elementos de la anterior Ley de Partidos Políticos. Es decir, tenemos el elemento normativo que de alguna manera trata de darles institucionalidad y vida orgánica a los partidos políticos. El del financiamiento no, por eso me parece importante que lo hayas tocado. En ese sentido, ¿cuál es la importancia que en este caso asume el órgano electoral, las autoridades electorales, para regular la institucionalidad de los partidos políticos y también del diseño del sistema electoral? Es esencial, obviamente, ¿no? Porque al fin y al cabo el Tribunal Electoral es el árbitro del partido, ¿no? El árbitro de la competición, el partidista, ¿no? Entonces es muy importante que ese árbitro sea poderoso, pero independiente, ¿no? Como bien digo yo, lo mejor cuando se ve un partido de fútbol es que no hablemos del árbitro, ¿no? Eso quiere decir que el árbitro ha sido muy bueno, ¿no? En España nadie sabe quiénes son los miembros de la comisión electoral, ni siquiera quién es el presidente, ¿no? Aquí cada 2 por 3 el presidente está en la televisión, lo que no es una crítica a ello, puede estarlo, pero obviamente lo está por polémicas que surgen en torno al Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, en este sentido, es importantísimo que el Tribunal Electoral, ¿no?, tenga esa responsabilidad, porque al fin y al cabo lo que tú dices, tenemos normas, parece que no tenemos normas, pero en realidad sí que las tenemos. Así es. Las normas, podemos hablar de ello si quieres, son muy mejorables. Pero al menos apliquemos las normas que tenemos, ¿no? Tú hablabas de, ¿no?, la crisis la inexistencia en muchos casos de la vida orgánica. Bueno, tú lees la ley y obviamente hay ciertas reglas, códigos de conducta, estatutos, que deben cumplir. Participación de democracia interna, cuotas, equidad de género, formación de cuadros jóvenes, son responsabilidades inherentes a la existencia del partido político, que te cuento, ningún partido la ha cumplido. Entonces, ahí tenemos un problema importantísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tenemos una ley, por muy mala que sea, pero ni siquiera se aplica, entonces apaga la luz y vámonos. Quiero ir a uno de los factores a los cuales tú has mencionado, y quisiera que ahora le pongamos énfasis en base fundamentalmente a uno de los puntos que más has investigado en este último tiempo, que es la relación del presidencialismo con la desinstitucionalización de los sistemas de partidos. Fernando, adelante. Bueno, sí, he tenido la oportunidad de investigar esta situación en Europa, un estudio que va desde 1848 a nuestros días, y lo mismo en Asia, ¿no?, donde miramos a todos los sistemas democráticos con mi amigo de la Universidad de Corea, Don Lee, desde finales de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, ¿no? Y nuestros resultados son clarísimos. Las elecciones presidenciales, no ya el presidencialismo de por sí, las elecciones presidenciales producen una desinstitucionalización del sistema de partidos, ¿no?, por unas dinámicas un poco complejas, que quizás no voy a entrar en detalle aquí, ¿no?, pero sí puedo decir que lo que producen es, por un lado, es la fragmentación de los partidos políticos, ahora que tanto se habla de fragmentación en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente lo que hacen es incentivar ese personalismo. Entonces, pues cualquier persona se siente con derecho a poder ser candidato presidencial, ¿no?, y crea un partido. Es decir, toda la legitimidad del voto, del acto de racionalización, lo absorbe la figura del presidente. O sea, que nadie vota por los partidos, vota por el presidente. Ahí está la cuestión. El segundo lugar es, no ya solo que crea la fragmentación de porque se vota por el presidente, la persona, es que el presidente o el candidato presidencial, yo no hablo ya solo del presidente, lo que hace es utilizar el partido como vehículo electoral que abandona una vez que alcanza el poder, ¿no? Es decir, no está interesado en, obviamente, producir Correcto. el fortalecimiento organizativo, etcétera, del partido político. Y como bien sabemos, si no hay partidos políticos institucionalizados, es muy difícil que el sistema de partidos se institucionalice, ¿no? Es más, en Asia, vamos más allá y lo que hacemos es, vale, muy bien, elecciones presidenciales son malas, pero ¿es el presidencialismo peor que el semipresidencialismo o peor que el parlamentarismo? Y se ve clarísimamente, ¿no?, que el presidencialismo
produce efectos negativos en la institución del sistema de partidos muchísimo mayores, ¿no? Y, por ejemplo, en el estudio este tenemos Indonesia. Indonesia es el único país asiático que ha cambiado desde un parlamentarismo a un presidencialismo. Y tú puedes ver clarísimamente cómo en tiempos parlamentarios, un poquito como Bolivia, que era un sistema presidencial, pero realmente se comportaba hasta 2005 como un sistema parlamentario. Y tú podías ver las dinámicas que se producen de llegar a pactos, acuerdos, gobiernos... El presidencialismo parlamentarizado, ¿verdad? Que de alguna manera radicaba fundamentalmente en la capacidad que tenía el Congreso de ese entonces de elegir al presidente si es que éste no alcanzaba el 50% más uno de los votos. Pero voy a aprovechar que eres profesor de política comparada, vamos, una vertiente salmantina sin duda alguna importantísima. El profesor Alcántara, uno de los más eximios representantes, me parece, del ejercicio de la política comparada. ¿Cómo traspasamos esta lógica, lo mencionas muy bien, no de sistema presidencialista, sino de elecciones presidencialistas a un modelo parlamentario o de elecciones parlamentarias? Y esto me parece importante porque algunos creen que hay que reformar estructuralmente y convertir de la noche a la mañana un sistema presidencialista en parlamentario. Pero me estoy imaginando algo que me parece importante en la experiencia de algunos países. Y si separamos la elección presidencial y la volvemos en intermedios en una reconfiguración o composición de nuestros parlamentos. Bueno, lo que demuestra la academia es que cuando tienes elecciones al mismo tiempo, por ejemplo, la fragmentación es mucho menor que si las separas. Es decir, que las elecciones concurrentes producen una mayor concentración debido a ese efecto seguimiento de gente que vota en las nuevas elecciones al presidente y al partido. Si las separásemos, porque ya han pasado un tiempo, entonces eso generaría, no desde mi punto de vista, de lo que yo he estudiado, ¿no?, de lo que han escrito otros autores, una mayor fragmentación. Yo creo que, ya digo, el pecado original está en la elección presidencial, en el hecho de la elección presidencial es un juego de suma cero, y ahí está el gran problema. O ganas o pierdes, no hay término medio. O te comes todo el pastel o no tienes ni papa. En los regímenes parlamentarios tienes la posibilidad de repartir el pastel. Hablábamos en otro momento, ¿no?, sobre Leibhardt, ¿no?, que estuvo aquí en Bolivia, tal y cual. Bolivia, dada la fragmentación social, es el candidato fundamental a lo que él llamaba regímenes consocionales, ¿no? ¿Cuáles son las características de esos regímenes? Régimen electoral proporcional, tribunales que intentan compartir el poder, sistemas parlamentarios. Entonces yo creo que en ese sentido es algo, hasta desde el punto de vista, digamos, matemático, ¿no? Es algo que demanda, ¿no?, el tipo de sociedad y de cultura. Es decir, y esto me parece importante y debe salir desde la academia, por supuesto, una de las posibilidades también de darle vida orgánica a los partidos políticos, atenuando el presidencialismo, es de alguna manera separar, como ya lo han hecho algunos países, ¿verdad?, por lo menos a la mitad del periodo constitucional, la renovación de los parlamentos. Eso significa que teniendo un presidente que cumpla un mandato constitucional establecido, a la mitad de su periodo tenga que observar la posibilidad de cambio de composición, por lo menos de la mitad de su asamblea o de su parlamento. Bueno, eso sucede, obviamente, el gran ejemplo no son los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Argentina. Que en unos días más, en unos meses más, se va a enfrentar a la remoción parcial de su parlamento, de tanto los senados como diputados. Claro, y eso puede generar dos dinámicas diversas, ¿no? Por un lado, Estados Unidos, donde el Partido Republicano lo va a pasar muy mal, ¿no? Y también por otro lado Argentina, donde gracias a ello Milei ha podido recuperar una especie de, no digo mayoría, pero sí predominancia que le permite continuar con sus reformas, ¿no? Entonces, las elecciones intermedias las carga el diablo, no sabes dónde va a ir de un lado, si va a ir de un lado o si va de otro. Pero tienes que hacer méritos políticos y creo que eso de alguna manera también afecta el rendimiento, la legitimidad por rendimiento, que no deja de ser importante.
Fernando, en esta última parte de esta grata conversación, que creo que ha sido bastante ilustrativa, la palabra reforma es la que está dando vueltas y en este momento indudablemente será la que más vueltas da, no solamente al gobierno, a la clase política, le vamos a llamar así, sino también a la academia. El sistema de partidos políticos, el sistema político en general, necesita reformas profundas. Bajo tu experiencia, la política comparada, que es una de tus especialidades, ¿por dónde comenzamos? Bueno, evidentemente yo creo que hay un par de leyes que deben ser modificadas, ¿no? Obviamente la ley electoral, el sistema electoral es importante. Hablábamos antes de la crisis de los partidos políticos. El sistema mixto que tenemos ahora aquí en Bolivia no es el más, digamos, proclive a la institución de los partidos políticos. La ley de organizaciones políticas, hay que empezar por la ley de organizaciones políticas. Si queremos hacer partidos políticos fuertes, debemos, ¿no? Obviamente, empezar por la ley de partidos políticos. Hablábamos del financiamiento público, ¿no? La importancia de reintroducir el financiamiento público, que también Bolivia en este sentido, como bien hablabas, tiene esa experiencia previa y que dio muchos frutos positivos, ¿no? Y que después, pues, Morales, por razones que todos conocemos, decidió eliminar, ¿no? Pero también, obviamente, una vez más, volviendo a lo que hablábamos en nuestra conversación, necesitamos, ¿no?, un órgano de control que verdaderamente sea independiente, que tenga recursos, no solo económicos, sino también humanos, poderes sancionadores. Hablan de poderes sancionadores. No vale de mucho tener un poder sancionador si las sanciones que están en la ley son ineficaces, ¿no? Actualmente el régimen sancionador que hay en la ley de organizaciones políticas es totalmente ineficaz y no va a impedir o a disuadir a los partidos políticos de comportarse ilegalmente, ¿no? Necesitamos sanciones financieras, sanciones criminales, ¿no? Obviamente, si introducimos el financiamiento público, debemos limitar el financiamiento privado. Y yo creo que una cosa también muy importante, que obviamente sería una cuestión de la ley electoral, sería limitar el gasto en las campañas electorales, ¿no? Yo creo que, en cierto modo, eso sería la compensación que los partidos políticos podrían tener para vender la idea de que necesitan un financiamiento público. ¿Por qué? Porque si limitas el gasto, significa que el financiamiento público también va a ser limitado. Permíteme añadir algo muy importante, es gastar plata en tiempos no electorales, que eso es fundamental y esencial. Es decir, a ver, las carreras de ciencia política en el mundo están para formar politólogos, cientistas políticos, Fernando. Los que tienen que generar reproducción de políticos son los partidos políticos, son los encargados de la generación de cuadros políticos. Y eso es lo que menos se ve en América Latina y en Bolivia todavía menos. No hay escuelas de partidos políticos que vayan a traducir, por ejemplo, educación cívica, ciudadana, formación política, elementos que contribuyan a la equidad de género, al lanzamiento, por ejemplo, de candidaturas femeninas en el ámbito de la competencia electoral. Creo que ese es otro elemento. Pero sigamos con esta guía y hoja de ruta de reformas. No, pero lo que tú estás diciendo es muy importante, porque eso determina que el dinero no solo para los años electorales, sino que tiene que haber dinero también durante los años no electorales, para poder construir futuro. Si no, no se va a poder hacer, ¿no? Yo me refería al límite de gasto en tiempo electoral. En el tiempo electoral. Pero el financiamiento público no tiene que ser solo para el año electoral, sino que tiene que ser, obviamente, durante todo ese tiempo. Yo creo que también un elemento importante y que tiene que venir ligado al financiamiento público, porque el financiamiento público también lo favorece, es la transparencia. Yo creo que hablábamos al principio de esta conversación sobre la crisis de los partidos políticos. La crisis de los partidos políticos viene por la falta de confianza, ¿no? Peter Mer habla del distanciamiento, pero el distanciamiento se produce por la falta de confianza, ¿no? Entonces, si la sociedad ve cómo gasta el dinero público los partidos políticos, ¿no? Esto es un poco como, parece como lo que sucede con los impuestos, ¿no? Pues, ¿cómo gasta el dinero público? Y ve que lo gasta en actividades, lo que tú hablabas, ¿no? Igualdad de género, generación educativa, investigación, fortalecimiento de los cuadros, tal. Esa confianza se va a recuperar, ¿no? Esa confianza se va a recuperar. Por eso la transparencia es tan importante, ¿no? Actualmente, básicamente, lo que hay es un derecho de la militancia a saber de la fianza de sus partidos, la ejerce si quiere, ¿no? El partido le da acceso o no, lo que hablamos de si cumple o no, pero lo que tiene que haber es que el Tribunal Electoral tiene que tener una página web
donde todos los informes anuales de los partidos políticos y el análisis que el propio Tribunal Electoral tiene que hacer de esos informes, se ha publicado en la web con acceso fácil para cualquier ciudadano, de modo que también después existe una responsabilidad, porque si ellos saben que su partido político gasta dinero, no sé, en reuniones y vino, por poner una exageración, ¿no? Si esa persona sigue votando a ese partido, bueno, después no me vengas a mí a quejarle. Tú ya no sabías quejarte, tú ya lo sabías que el partido lo hacía así, ¿no? Entonces también es un poco una responsabilidad ciudadana, pero para eso necesita conocimiento. Sabemos que en democracia, ¿no? Al fin y al cabo la importancia es la información. Información, además, veraz. Eso es lo que necesitan los votantes para hacer un raciocinio adecuado a la hora de votar. Bueno, pues en el caso de financiamiento de los partidos políticos es lo mismo. Militantes, para tocar el último tema. Los partidos políticos, especialmente en Bolivia, carecen de militantes, gente que tiene una vida orgánica también con el partido político. Y uno de los elementos básicos es, por supuesto, la imposibilidad de ejercer derechos y obligaciones dentro de los partidos políticos. ¿Cómo podemos incentivar a que los partidos políticos dejen de tener solamente votantes o simpatizantes y puedan realizar una vida orgánica con militantes? Bueno, pues fíjate, es interesante que hagas esta pregunta porque en muchos países lo consiguen a través del financiamiento público. En primer lugar, este famoso estudio de Ingrid Van Biesen y Pet Kopetsky, donde establecen que existe una asociación, a pesar de las teorías de la carcelización, en realidad, la práctica lo que se ve es una conexión entre financiamiento público y militancia. Pero lo interesante es que en algunos países, como te comentaba, lo que han adoptado es un régimen de financiación que se llama, no se llama mixta, pero en inglés se dice matching funds, ¿no? Que es, vamos a compensar el financiamiento público con el privado, ¿no? Países como Alemania, países como Holanda. Holanda, de hecho, lo condiciona a el número de militantes que el partido tiene. Es decir, cuanto más militantes tiene el partido, más financiación pública recibe. Entonces existe un incentivo del partido político en atraer militantes. Obviamente tiene que tener una actividad importante, ¿no? Extraelectoral, es decir, tiene que tener una vida propia en tiempos no electorales. Al fin y al cabo, eso es lo que definían los partidos. Exactamente. Esa actividad extraelectoral, ¿no? Lo que no puede ser los partidos políticos es preocuparse de sus votantes o de sus militantes los 3 meses anteriores a las elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería muy importante. Alemania se condiciona las donaciones privadas, porque no tenemos que olvidar que también donar es participar, ¿no? Al fin y al cabo, los partidos de masas no Estados Unidos, ¿verdad? Que te hace un rating primario para saber cómo reciben el financiamiento privado. Entonces, ya digo, claro, Bolivia, yo lo entiendo, es un país pobre, ¿no? Entonces, a lo mejor no se trata de condicionar a la financiación privada, porque no existe la cultura, pero sí a la atracción de militantes. Y entonces yo creo que con eso podríamos solventar uno de los problemas importantes que tú mencionabas. Está concatenado. Una reforma importante al sistema electoral puede coadyuvar muchísimo a una reforma del sistema de partidos políticos. Pero si tenemos partidos políticos fuertes, institucionalizados, vamos a mejorar los niveles de representación política. Vamos a tener mejores asambleas legislativas, tanto departamentales como también consejos municipales. Y por supuesto vamos a tener una instancia parlamentaria mucho más efectiva. No nos podemos quejar del grado de decisiones que se puedan tomar en estas instancias representativas tan importantes si no analizamos el problema inicial. Y el problema inicial son el sistema electoral y el sistema de partidos políticos. He tenido el gusto de compartir con ustedes, pero fundamentalmente con el profesor Casal, el inicio de este ciclo que lo auspicia, lo lleva adelante el Instituto de Investigaciones de la carrera de Ciencia Política y la carrera de Ciencia Política. Fernando, gracias por haber compartido con nosotros tus invalorables experiencias.